La oración profunda. Venimos hablando, hermanos, desde hace algunas semanas acerca de la oración y este es un tipo de oración, queridos hermanos. Es un tipo de oración que nos va a permitir, hermanos, estar en comunión con Dios, pero en quietud, en un tiempo calmado, en un tiempo de tranquilidad, en un tiempo de relajación, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, a través del Salmo 119, cómo el Señor desea que nosotros estemos meditando en su palabra, meditando en su ley, meditando en sus hechos, meditando en sus juicios, meditando en esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, hermanos. Entonces vamos a ver qué es la oración profunda. Bien, la oración profunda, hermanos, es orar en un estado de quietud, de reposo, es un estado de tranquilidad, de relajación. ¿Cómo nos ayudamos a esto, hermanos? Es a través de respiraciones profundas, ¿no? De inhalar y exhalar, hermanos. Hablando en una voz muy baja o hablando en nuestra mente con el Señor. Mientras, pues, estamos sentados en una silla o en el piso, hermanos. Ahí les puse una ilustración para que ustedes tengan idea de cómo podemos orar profundamente. ¿Con qué, digamos, con qué objetivo, hermanos? Es para meditar la palabra o para confesar la palabra. Este es el punto de la oración profunda. La palabra es el centro, hermanos, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, lo que dice Isaías 30:15. Dice así el Señor. Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no Marta, quisisteis. Bueno, Marta, cuando se en este escucharlo. contexto, hermanos, eh, este pasaje está dentro de un contexto donde el pueblo de Dios prefiere poner su confianza en otra cosa y no en Dios. Prefieren específicamente poner su confianza en el imperio de Egipto y no buscar la salvación de Dios. Cuando la promesa de Dios es traer salvación a nuestras vidas, hermanos, en quietud, en reposo, hermanos, ¿sí? Para que nosotros tengamos confianza. Vean cómo dice aquí que es en descanso y en reposo la salvación que Dios trae. O sea, nosotros necesitamos aprender a descansar en la salvación de Dios. Necesitamos a poner nuestra confianza en Él, de manera que aún podamos permanecer quietos en medio de las situaciones, hermanos. Bien, vamos a avanzar. La oración profunda, queridos hermanos, es un tiempo de quietud. Vean lo que dice Isaías 32:18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Es una promesa hacia el futuro acerca de la salvación que Dios hará con el pueblo. Pero también vean por el otro lado lo que dice Eclesiastés 9:17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor de señores entre los necios. O sea, es de parte de Dios, hermanos, es voluntad de Dios que nosotros podamos estar en quietud. Y les puse el versículo de Eclesiastés, hermanos, porque cuando nosotros oramos al Señor, por supuesto que Él nos contesta, por supuesto que Él trae su voz por medio del Evangelio, por medio de los mensajes que escuchamos, por medio de la palabra que estamos leyendo, nos trae a nuestro corazón, nos trae a nuestra mente un sentir, hermanos, un sentir. Esa es la voz de Dios, hermanos. Y aquí dice la palabra que las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. O sea, también es un tiempo, hermanos, para que nosotros podamos escuchar la dirección que Dios trae a nuestras vidas. Por eso es un tiempo de quietud, para que no te distraigas, para que no te confundas, para que no mezcles lo que Dios quiere traer a tu vida con cosas del ambiente, con cosas que te puedan estar rodeando, con situaciones, que tengas un tiempo de calma para escuchar la voluntad de Dios. Bien, hermanos. ¿Cuál es el principal objetivo de la oración profunda, hermanos? Es traer sanidad a nuestras vidas, es traer restauración, que seamos levantados, que seamos fortalecidos, hermanos, que tengamos, hermanos, de parte de Dios un proceso en nuestras vidas, un proceso ya sea, hermanos, para retirar
enfermedad, para retirar pecado, para retirar ideas falsas, hermanos. Un proceso, hermanos, que trae a nuestras vidas una nueva oportunidad, una plataforma desde la cual darle la gloria a Dios, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, queridos hermanos, hermanas? Sí. Amén. ¿Quién más Amén. dice amén? Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bien, vamos a avanzar. Ven, aquí la palabra del Señor sigue siendo el centro, hermanos. Dice aquí, ahora sí vamos a entrar en el Salmo 119. Vamos a tomar algunos versículos, hermanos, y vean lo siguiente. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, este salmo es increíble, hermanos. Es el salmo más largo de la Biblia y es el salmo que Dios dedica a su propia palabra, a su propia ley. Y aquí el salmista está dándonos, hermanos, de verdad puntos clave para que nosotros podamos amar la palabra de Dios, para que nosotros al apegarnos a ella, al alinearnos a la palabra de Dios, nuestras vidas sean transformadas. Vean, dice, en tus mandamientos meditaré. Este es el punto, hermanos. La palabra sigue siendo el centro. El evangelio sigue siendo lo más importante. ¿En qué voy a meditar mientras estoy orando? En esta quietud, en esta calma, respirando profundamente para relajarme. ¿En qué voy a estar poniendo mi atención? En los mandamientos del Señor, en los caminos que Él nos ha dado, en lo que Él ha establecido, hermanos. Y voy a tomar su palabra como lo más importante para no olvidarme de ella. Amén, hermanos. Vamos a avanzar. Amén. Vean lo que dice ahora los versículos del 27 al 29. Estamos en el Salmo 119, recuerden. Dice la palabra, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Sigue siendo el centro la palabra, hermanos. Pero aquí hay algo importante. Cuando nosotros entendemos, hermanos, los mandamientos del Señor, cuando nosotros tenemos claro qué es lo que Dios está dando al hombre, hermanos, podemos entonces ver las maravillas que Él hace. Podemos aún en medio, hermanos, de la ansiedad, tomar la palabra y ser sustentados. Podemos hacer a un lado la mentira y entonces solo quedarnos con el Evangelio, solo quedarnos con la palabra de Dios, con su ley. ¿Por qué, hermanos? Porque su ley es verdad, su palabra es verdad. Jesús mismo dijo, yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos centramos en la palabra de Dios, que es la verdad, podemos ver quién es Él, hermanos. Podemos ver sus maravillas, podemos hacer a un lado la ansiedad, la mentira, y la palabra de Dios es la que permanece en nosotros. ¿Vamos bien, hermanos? Vean, Amén. versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Aquí el salmista ya está incluyendo el amar la palabra de Dios. Está diciendo, yo alzaré mis manos a estos mandamientos que tú has dado. Es decir, hay una actitud de reverencia, hay un deseo por tener los mandamientos de Dios, por poder agradarle, hermanos, por poder vivir, hermanos, de acuerdo y en agrado a Él. De modo, hermanos, que la meditación en la palabra, en los estatutos de Dios, sigue estando presente. Sigue siendo el centro la palabra, hermanos. Vean versículos 77 y 78. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Aquí el salmista está incluyendo situaciones que pasan. Está siendo calumniado por gente soberbia, pero él dice que mejor venga tu misericordia a mí, porque me he deleitado en tu ley. O sea, tu ley para mí es una delicia, Señor.
Lo que tú has establecido para mí es mi deleite. Entonces, yo meditaré en eso. Aunque me calumnien, espero yo que venga tu misericordia a mi vida. O sea, el salmista está diciendo, yo no me voy a apartar, yo no me voy a desviar, yo voy a querer estar de acuerdo, estar bajo la voluntad, bajo la guía de Dios que está establecida en su palabra y esperaré en la misericordia de Dios. Vamos a avanzar, hermanos. Vean lo que dicen los versículos 97 al 99. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuando nosotros estamos enfocados en la palabra de Dios, entonces viene sabiduría a nuestras vidas. Entonces el Señor nos da entendimiento. La palabra de Dios dice que Jesús le abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran las escrituras. Hermanos, si nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, si estamos meditando en lo que Él nos ha dado, hermanos, en lo que Él ha revelado de sí mismo por medio de esas escrituras, hermanos, por supuesto, hermanos, que nosotros vamos a tener una sabiduría superior y vamos a estar, hermanos, de verdad, hermanos, en esa comunión con Dios, de modo que vamos a amar lo que Dios ama. Y este es un proceso, hermanos, que Dios trae a nuestras vidas. Venimos de unas vidas caídas, del problema fundamental. ¿Recuerden cuál es el problema fundamental? Es estar separado de Dios, es estar en pecado y es estar bajo el dominio de Satanás. Pero cuando venimos al Evangelio, por la gracia de Dios, hermanos, cuando nuestra fe está puesta en Jesucristo, hay un cambio espiritual. Somos pasados de muerte a vida. Y entonces, hermanos, ahí comienza, hermanos, un proceso de santificación gradual, un proceso de santificación por experiencia. Es poco a poco, es paso a paso. Pero Dios está haciendo este cambio en nuestras vidas a manera de que dejemos de amar lo que veníamos amando y ahora comencemos a amar lo que Dios ama. Y Dios ama su palabra, hermanos. Y este salmo, en este punto en específico, el salmista declara, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista está enfocado en la palabra, mis hermanos. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos. ¿Todo bien hasta aquí? Amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Bien. Vean lo que dicen este salmo. Estamos en el Salmo 119, el versículo 148 y 149. Vean, dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Señor, vivifícame conforme a tu juicio. El salmista está diciendo que él no esperó la noche, hermanos, las vigilias de la noche, no esperó a la madrugada, no esperó a que se hiciera tarde para meditar en la palabra de Dios y para que su oración, hermanos, estuviera dirigida al Señor. Dice ahí, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Señor, vivifícame conforme a tu juicio. Está buscando del Señor para ser vivificado y está nuevamente, hermanos, centrado en la palabra, hermanos, centrado en la palabra. Bien, hermanos, ¿por qué hemos estado viendo tanto esto de meditar, meditar, meditar? Cuando nosotros, hermanos, meditamos en algo, estamos haciendo foco en eso, nos estamos centrando, estamos haciendo a un lado lo demás para que toda nuestra atención esté puesta en eso. Y lo abordamos, le damos la vuelta, lo repasamos, lo rodeamos, vemos desde aquí, vemos desde allá, pero todo el tiempo sigue siendo ese asunto, esa cosa o esa persona el centro de lo que estamos pensando. Pero aquí, hermanos, se trata de que en la oración profunda, el centro, hermanos, sea la palabra de Dios
el centro sea la obra de Cristo, hermanos. Su vida, su obra, su muerte y resurrección, hermanos. Cuando nosotros nos centramos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque de eso trata toda la Biblia, hermanos, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia no va a traer otro mensaje, sino que Jesús es el Cristo. Él es el único, hermanos, que pudo resolver el problema fundamental. Y Él consumó todo en esa cruz para que nosotros fuéramos libres del problema espiritual. Cuando el centro, hermanos, de nuestras vidas es Cristo, hermanos, entonces todo cambia. Cuando el centro de nuestra oración es Cristo, entonces la oración cambia, hermanos. Es una oración enfocada verdaderamente. Es conforme a la palabra de Dios. Cuando el centro de lo que estamos pensando, hermanos, es Cristo, entonces, hermanos, verdaderamente nos estamos alineando a la voluntad de Dios. Por eso estamos viendo estos versículos de meditar, 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 hermanos, en la palabra. Ese es el punto, hermanos, para hacer oración profunda. Si ustedes toman una silla y comienzan a respirar, comienzan a relajarse, comienzan, hermanos, a tener un estado de calma, de quietud. Y en su mente, hermanos, está la palabra de Dios. Y se relajan inhalando, exhalando. Y comienzan, hermanos, a pensar, a meditar en lo que Cristo ha hecho. Hermanos, hay calma, hay tranquilidad. Comienza a haber sanidad en nuestras vidas. Comienza a haber restauración para nuestras vidas. Y lo siguiente, hermanos, es que vamos a ver un ejemplo de cómo hacer oración profunda. ¿Todo bien hasta aquí, mis hermanos? Amén. 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 Amén, Amén. hermanos. Bien, hermanos. Vean, aquí hay un ejemplo de oración profunda. Esto, hermanos, necesitamos practicarlo para que ustedes, hermanos, puedan experimentar a plenitud cómo orar profundamente. Nosotros, hermanos, en los entrenamientos de Corea y en los entrenamientos que hemos tenido aquí, también hemos tenido un tiempo para orar profundamente. A título personal les puedo decir como testimonio, hermanos, que en el tiempo de la pandemia estuve orando esos meses de manera profunda y vino mucha calma, mucha restauración y sanidad a mi vida, hermanos. Entonces, es importante que veamos cómo hacer esto, hermanos. Es estar relajados, estar respirando, haciendo esta inhalación y exhalación, de manera, hermanos, que cada que inhalamos, hermanos, vamos a buscar llenar nuestro cuerpo con esa respiración lento, lentamente, lo más lento posible, y exhalar igual lo más lento posible, a manera de tratar de vaciar todo el aire que habíamos primeramente ingresado. Y de esa manera, hermanos, en un ritmo lento, hermanos, confesar con una voz muy baja o en nuestra mente ejemplos como lo siguiente, hermanos. Jesús, tú eres el Cristo. Cuando inhalamos. Y cuando exhalamos, lo siguiente. Por ejemplo, en el ejemplo que está aquí arriba, en el primero. Establece tu reino en mi vida. ¿Sí? Otro ejemplo sería, igualmente, cuando inhalamos es Jesús, tú eres el Cristo. Y al exhalar, hermanos, hazme entender el Evangelio. ¿Sí? Otro más es, nuevamente, inhalamos, Jesús, tú eres el Cristo. Y cuando exhalamos, llena mi corazón de tu voluntad. Hermanos, al hacer esto de una manera lenta, de una manera profunda en nuestra respiración, meditando en la palabra de Dios, hermanos, orando, hermanos, en nuestra mente o con una voz muy baja, de esta manera, hermanos, el Espíritu de Dios está obrando poderosamente para traer sanidad y restauración a nuestras vidas. Les puse aquí otros 3 ejemplos, miren. Les digo, siempre comenzar la inhalación con esto. Jesús, tú eres el Cristo, porque ese es el centro de la Biblia, hermanos. Y al exhalar, que me equivoqué aquí, es que viva para glorificarte, hermanos. Que viva yo para glorificarte. Jesús, tú eres el Cristo.
Llévate toda ansiedad, preocupación o angustia. Jesús, tú eres el Cristo. Da sanidad a mi vida. Hermanos, he ministrado a hermanos y hermanas haciendo esta oración profunda y hermanos han sido liberados de muchas cosas. Han sido liberados espiritualmente de fuerzas oscuras, han sido liberados de enfermedad, han sido sanados, han sido fortalecidos, han sido restaurados sus corazones por situaciones dolorosas, hermanos. Pero Dios, hermanos, siempre nos da la solución en su palabra. Entonces, cuando nosotros oramos así, hermanos, verdaderamente Dios manifiesta su poder para traer a nosotros sus respuestas, para traer a nosotros, hermanos, la plenitud que hay en Cristo. Entonces, hasta aquí voy a dejar, hermanos, la exposición de la palabra y yo quisiera saber, hermanos, si hay alguien que tenga dudas, porque este tal vez es un tema muy diferente, muy nuevo o desconocido para ustedes. Y quisiera yo, queridos hermanos, que ustedes me dijeran si tienen dudas y poder abordarlas, resolverlas mediante la palabra, obviamente, y que también, hermanos, podamos hacer un compromiso, hermanos, de reunirnos personalmente para buscar orar así y que ustedes puedan experimentar esto que Dios nos trae. Entonces, les escucho. Hermano, yo tengo una duda. Bueno, Adelante, Maru. este, entonces, ¿existe a- algún conteo en cuanto a la inhalación y la respiración? Porque he sabido que pues hay de 4 tiempos, de 8 tiempos, o nada más es al momento que dices la palabra. Hermana, Ujú. hermano, qué bueno que preguntas esto. Como esto es algo que se desarrolla, hermanos, es lo más lento que puedas. No hay un tiempo establecido, pero es lo más lento que puedas, a manera de que cuando tú inhalas, es tratar de llenar tu estómago, todos tus pulmones, así tus pulmones, trata de hacerlo lo más lento y profundo para que te llenes así de aire y el exhalarlo igualmente lo más lento que se pueda. ¿Por qué hacer este ejercicio? Porque hacer esta respiración, hermanos, es sabido, es un tema científico, que hay una relajación en tu cuerpo, que entras en un estado de quietud. Y no solo eso, sino que hay beneficios al propio cuerpo. Pero ¿cuál es el motivo de hacer esta respiración? De que te calmes, de que tengas paz, de que tengas un estado de quietud para poder enfocarte en la palabra. No es más que eso, hermanos. La respiración no es más importante que la palabra. La respiración no es más importante que enfocarnos en la voluntad de Dios. Entonces, la respiración solo es el vehículo que nos va a ayudar a relajarnos, hermanos. ¿Sí? Pero lo importante es la palabra. ¿Quién más, hermanos? ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario? Amén, Isra, gracias, porque ¿qué crees que sí? Cuando realmente es una respiración inspirada en la palabra, sí es diferente, porque yo antes lo hacía contando y pues mi mente o ni se concentra en contar o se concentra en repetir la palabra, entonces sí tenía esa duda. Gracias, Isra. Para servirte, querida Maru. Por ejemplo, en los entrenamientos que nosotros, bueno, no entrenamientos, más bien en las clases de la universidad, hermanos, que fueron en el rancho de Ensenada, los primeros 2 años de la carrera, eh, estuvimos haciendo respiración profunda. Y de verdad, hermanos, el asunto es que Dios permite que haya sanidad. Dios permite que nos enfoquemos en Él. Y eso, hermanos, de verdad
empieza a traer mucha sanidad, restauración. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, hermanos. Eh, el asunto es que podamos hacer esto, enseñarles a hacer esta oración profunda y que ustedes solos experimenten la plenitud que Dios trae, hermanos. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien tiene fórum? ¿Alguien quiere comentar algo? Hola, buenas noches. Hermana Hilda, ven, bonita noche. Bueno, Isra, una pregunta. Como sabes, pues compartimos la palabra en los centros, ¿verdad? Ujú, ¿Qué tan recomendable sería llevar un ejercicio, hacer este tipo de oración en los grupos? Como sabemos, pues hay unos que van llegando, otros que ya van más avanzados, otros que, ¿qué situación se podría llevar a cabo este tipo de oración ahí con el grupo de personas? Ya ves que son grupos grandes ujú, y pues con diferentes situaciones cada uno, ¿no? claro. Algunos ya conocen de la palabra, algunos otros no, pero ¿qué tan recomendable sería llevar a cabo esta oración para con ellos? Es muy recomendable, hermana Hilda, pero con personas que están entendiendo por lo menos el núcleo del Evangelio, por lo menos la oración del pacto, para que el centro sea la obra de Cristo, ¿sí? Eh, Cuando se lo queremos compartir a una persona que apenas está tomando el Evangelio, pues no va a saber en qué enfocarse. Pero si comenzamos a enseñarlo a personas que por lo menos ya saben cuál es el centro del Evangelio, el núcleo, que hay un problema fundamental, estar separados de Dios, estar en pecado y estar bajo el dominio de Satanás, pero que Dios trajo la solución por medio de Cristo y que Cristo, como el profeta verdadero, solucionó la separación y nos dio vida eterna. Que Cristo, como el sacerdote verdadero, pagó por nuestro pecado con su sangre preciosa y nos dio libertad. Que Cristo, como rey verdadero, venció a Satanás y nos ha dado a nosotros victoria. Hermanos, con eso, hermanos, podemos comenzar a hacer respiración profunda. Y por supuesto que va a traer mucha sanidad a las personas que están en estos grupos, porque lo que ellos necesitan o lo que están buscando ellos y sus familias es sanidad, sanidad de las adicciones, de las drogas, del alcohol, y también de problemas mentales, hermanos, porque también en estos grupos hay muchas personas que no están ahí por adicción, sino por problemas mentales. Y hermanos, verdaderamente Dios trae sanidad. Entonces, sí, querida hermana Hilda, es muy recomendable hacerlo, pero con personas a las que le hayamos explicado previamente el Evangelio, por lo menos el núcleo del Evangelio.